Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ana y les traigo un nuevo episodio de mi canal. Algo que me gusta mucho compartir con ustedes, que es de mi país, México. Hoy, 16 de septiembre, se cumplen 211 años del aniversario del inicio de independencia de México. Vivamos todas estas fiestas patrias y gritemos ¡Viva México! Morir es nada cuando por la patria se muere. José María Morelos y Pavón. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de Dolores Hidalgo a través del repique de las campanas de su iglesia a levantarse en armas en contra del dominio de los españoles. En realidad, casi todos los países del mundo que tuvieron un proceso de independencia suelen poner más atención en el inicio que en la consumación, porque el primero se asocia más con el heroísmo y con la consumación, en cambio muchas veces pasa a segundo plano. Para lograr la independencia de México hubo dos movimientos diferentes, un movimiento social y político encabezado por personajes como Miguel Hidalgo y José María Morelos, que inició en 1810. El periodo de nuestra historia conocido como la Guerra de Independencia empieza estrictamente hablando la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores y termina el 27 de septiembre de 1821, 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante, encabezado por Agustín Iturbide y Vicente Guerrero, a una jubilosa Ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento armado y social era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo del concepto del virreinato. Este tenía una fuerte presencia popular de trabajadores, jornaleros, mineros y pueblos indígenas. Fue una rebelión muy violenta que, además de la independencia, buscaba reivindicar otras demandas populares. Hubo otro movimiento que 11 años después consumó la independencia en 1821, si bien también buscaba lograr la autonomía de la Nueva España frente a España. Este pretendía ser más organizado y tener la menor participación popular posible. Además, estaba formado principalmente por las milicias. La independencia de México tiene diversas etapas. Una de las más importantes abarca desde el Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, hasta la batalla del Puente de Calderón, en el actual municipio de Zapotlanejo, Jalisco, el 17 de enero de 1811, cuando la muchedumbre gritaba por Hidalgo con su famoso estandarte guadalupano en mano. Peleaba con más pasión y arrojo que se atrevía. Sin embargo, fue derrotado y apresado. Querétaro, como todos sabemos, es la cuna de la independencia, ya que aquí se gestó la misma con importantes personajes como la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, su esposo, el corregidor Hidalgo, Allende, Aldama y los hermanos Epigmenio y Emeneterio González, entre otros. Campana de Dolores, la campana que Miguel Hidalgo hizo sonar la madrugada del 16 de septiembre de 1810 para motivar al pueblo a levantarse en armas contra el mal gobierno español. Una vez concluida la Guerra de Independencia, fue conservada por los gobiernos liberales posteriores como uno de los símbolos primordiales del comienzo de este importante movimiento. Hoy, la campana de Dolores puede admirarse perfectamente restaurada en un nicho ubicado justo arriba del balcón central del Palacio Nacional, en el centro histórico de la Ciudad de México. El presidente de la República en turno tiene la obligación de hacer réplica para revivir ante el gran público congregado en la plancha del Zócalo la noche del 15 de septiembre el grito que con frenesí diera el padre Hidalgo para iniciar la lucha por la independencia. Pasos hacia la consumación. En 1820 se estableció en España un gobierno constitucional que garantizaba muchos derechos, entre ellos la libertad de prensa. Pronto se empatizaron a publicar, tanto en España como en la Nueva España, territorio después llamado México, numerosos periódicos, panfletos y folletos que hablaron sobre el derecho a la autodeterminación y la posibilidad de la independencia. Fue una época de una gran
efervescencia en el debate público y se empieza a hablar de la independencia de forma más abierta. Destaca el Dr. Ávila. Cuando la independencia comenzó en 1810, el movimiento era oculto y se hizo mediante conspiraciones, pero en 1820 este tema ya se encontraba en el debate público y se podía hablar de esto abiertamente. Entre 1820 y 1821 había diversos grupos que, a pesar de sus diferencias, estaban de acuerdo en que la independencia era algo bueno para la Nueva España. Entre otros grupos estaban los conservadores, gente de la iglesia o de la alta burocracia del virreinato, que determinarían que el nuevo régimen constitucional en España les quitaría privilegios. Otros grupos llamados autonomistas estaban de acuerdo con el liberalismo de España, pero querían más autogobierno para México. También estaban presentes grupos herederos de la insurgencia original como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, que llevaban una década peleando por la independencia. Integrantes de estos y otros trabajaban y actuaban a favor de la emancipación tanto en la Nueva España como desde España. El papel de Agustín Iturbide. Agustín Iturbide fue un jefe militar realista en los primeros años de la lucha por la independencia. Él estaba en contra de las revueltas y a favor de la propiedad privada y los privilegios que tenían los militares. Sin embargo, años más adelante, Iturbide también quería la independencia de México durante la guerra y había batallas y enfrentamientos, pero también correspondencia entre los bandos. No era raro que los jefes militares, tanto de los ejércitos realistas como de los insurgentes, se enviaran cartas invitando a sus oponentes a rendirse o a unirse a su causa. Esto sucedió también entre Agustín Iturbide y Vicente Guerrero. Iturbide le venía muy bien sumar a Vicente Guerrero a su causa porque sabía que con esta acción podría convencer a otros grupos que habían sido derrotados en el pasado, pero aunque aún seguían presentes y tenían fuerzas como el de Nicolás Bravo. Otros sucesos de enorme importancia para la consumación fue el Plan de Iguala, un documento que logró ganar la simpatía de numerosos grupos que harían la independencia y ofrecían beneficios y prácticamente todos. Iturbide se atribuía la autoría del plan, sin embargo, está hecho con las ideas que ya estaban en el debate público, tanto de España como de Nueva España. Para proteger y hacer valer el Plan de Iguala se creó el Ejército Trigarante, que garantizaría los principios del plan: religión, independencia y unión. El Ejército Trigarante, el ejército de Vicente Guerrero, quedó subordinado al de Iturbide, tal como había acordado los dos jefes militares, tal como había previsto el segundo. Otros líderes insurgentes se fueron sumando. Este ejército entró triunfante en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Agustín de Iturbide jugó un papel muy importante en la consumación de la independencia de México. Fue el autor del Plan de Iguala y el jefe del Ejército de las Tres Garantías. Sin embargo, es muy importante destacar que solo no hubiera podido conseguir la consumación y que detrás de él hubo muchos grupos y personas que estuvieron actuando. Además de su papel para ayudar a que se consumara la independencia de México, Iturbide fue un hombre muy ambicioso que hizo todo lo posible por coronarse emperador, lo cual consiguió, pero finalmente fue derrotado, exiliado y en 1824 fusilado. Cambios en la vida cotidiana, migración y epidemias. Hubo aspectos de la vida cotidiana de la gente que se vieron afectadas por el proceso de independencia. Uno ocurrió en la zona del Bajío. En esa región muchos hombres se fueron a la guerra y no regresaron, ya sea porque murieron o porque se quedaron en otro lugar. Esto llevó a las mujeres a quedarse al frente de los ranchos. El resultado fue que casi el 30% de los ranchos de esta zona eran propiedad de mujeres. Además, ellas frecuentemente tenían que contratar hombres como jornaleros. Esto representó un cambio radical por la época en cuanto al papel de las mujeres en la sociedad. Ocurrió también que las ciudades comenzaron a adquirir una importancia que no tenían en la época colonial. Muchas personas que huyeron a la guerra se refugiaron en las ciudades. Estas comenzaron a presentar algunos de los problemas que también tienen ahora, como población marginal,
sobrepoblación, así como enfermedades y epidemias. Un ejemplo fue la epidemia, posiblemente de tifo, paludismo u otras fiebres. Las fiestas patrias congregan a miles de familias mexicanas quienes llegan a las plazas y centros principales de las ciudades, así como a los edificios de ayuntamientos para conmemorar un aniversario más del grito de independencia y poder emular año con año el grito. Por eso en este día recordamos a los héroes que nos dieron libertad que hoy tenemos. Unos datos curiosos de la independencia fueron: en el Acta de Independencia firmada el 28 de septiembre de 1821 establece que México sería reconocido como imperio. Luego de la caída del Imperio Iturbide en 1823, el acta fue renovada y en lugar de decir imperio se estableció como república. Por eso México cuenta con 2 actas de independencia. La campana de la parroquia de Dolores que utilizó Miguel Hidalgo el día del grito fue trasladada en 1896 desde Guanajuato hasta el Palacio Nacional en la Ciudad de México por órdenes de Porfirio Díaz para poder llevar a cabo las festividades de ese año, ya que el oaxaqueño quería tocar aquella noche la campana original. El nombre completo del cura Hidalgo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallega Mundarte Villaseñor. José María Morelos se volvió sacerdote a los 24 años con tal de recibir una herencia por parte de su bisabuelo Pedro Pérez Pavón. En 1823 se ordenó reunir las cabezas y cuerpos de los 4 principales caudillos fusilados y decapitados en Chihuahua para trasladarlos con honores al pie del altar de los Reyes en la Catedral de México. Los restos mortales permanecieron en la catedral hasta su traslado a la Columna de la Independencia en 1926. España no reconoció la independencia de México hasta 15 años después. Quiero agradecer a la UNAM y al Gobierno de México por recopilar esta información. Por mi parte, eso es todo. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita y no se olviden de darle like. Bye.